Saludos, hoy estamos aquí en el Jardín Botánico de Vallehermoso, en La Gomera, y estamos celebrando el 16 cumpleaños del Festival Atlántico Sonoro. Pese a que las circunstancias sanitarias actuales no nos permiten que haya público, de agradecer, es encomiable que se siga celebrando, aunque sea sin público, esta apuesta por la cultura, por la literatura. Estamos con Yeray. ¿Qué tal, Yeray? ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Vamos a hablar de literatura, de diversidad, de género, de lectura. Y quería que me comentara, Yeray, qué tal la edición que acabas de publicar ahora, la edición crítica de una escritora prácticamente desconocida en las islas, como es Josefina Zamora. Sí, se acaba de publicar, de hecho se está distribuyendo justo esta semana la edición de los cuentos reunidos de Josefina Zamora, que es una de estas narradoras que practica un tipo de actividad, en exclusiva, un tipo de actividad literaria, que es la escritura de relatos, que no es muy frecuente. Sí existen escritores de relatos en Canarias, pero no hay muchos escritores que se dediquen exclusivamente a los relatos. Y es un caso, en cierta medida, que yo lo veo un poco sangrante porque es una autora totalmente desconocida, no ya para el público en general, sino también en cierta medida para el público especializado. Y a mí me parece que los temas que trata de la mujer en el medio siglo y ya como en la segunda parte del siglo XX, esa condición de ser mujer y de habitar como mujer, digamos una mujer que vive dentro de la casa, que se enfrenta constantemente a la sociedad, etc., no tiene comparación en la literatura, o por lo menos yo no se la encuentro, en la literatura canaria reciente, en los relatos, y creo que es una autora a reivindicar y que hay que leer. Tú, en este sentido, eres una investigadora de escritoras mujeres. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Bueno, yo lo que he ido profundizando un poquito más en las escritoras que comencé a investigar en los años 90. Es verdad, estaba pensando cuando me estabas diciendo eso de Josefina Zamora, que casi todas las escritoras que yo he investigado, el género que más han cultivado es la poesía. Es el primer género con el que ellas se han atrevido a indagar y a hablar de su yo interior, de su cuerpo, pero también a reivindicar, ¿no? A hacer crítica social sobre la situación de la mujer, a reivindicar también la igualdad. Me llama la atención lo poco que se ha escrito en prosa. Hay algunos, pero muy puntuales, no sé, Mercedes Pinto, algunos poemas, Sí, claro. algunos en prosa también de Josefina de la Torre, pero que es inusual, ¿no? La prosa, porque no sé si el primer acceso de las mujeres, ¿no? Ante la imposibilidad de escribir a la escritura ha sido muchas veces mediante la poesía. Y es verdad que haciendo el recorrido a lo largo del siglo XX, me ha llamado la atención cuando empecé la investigación el contenido femenino y feminista también, muchas veces consciente o inconscientemente. No sé si tú crees que en el caso de Josefina Zamora hay esa concienciación de hacer crítica social y feminismo. Yo le veo una conciencia muy clara, además, cómo el cuerpo, me interesa mucho cómo ella utiliza el simbolismo del cuerpo para denunciar. O sea, no le veo una militancia. Sí, tiene la militancia en los relatos, pero es mediante el simbolismo donde más se ejemplifica. Pero sí es verdad que ella durante su vida no publicó, prácticamente, publicó en la misma colección que ahora se recupera, publicó La mirada infinita, que son, creo recordar, 30 relatos o 34, pero no publicó más. Y lo que más me interesa de esta edición, más allá de los relatos, es que ella pone una nota como a modo de introducción donde se justifica, un poco donde dice que aparece sin escudo, que no tiene un prologuista, que no hay como un poco quien la defienda, como un poco autojustifica su propio hecho de aparecer en público, cosa que creo que ningún hombre escritor haría. No, porque me está recordando a Josefina de la Torre, que también tiene un poema, después de estallar la guerra civil y separarse todo lo que era la generación del 27, ella escribe un poema en el que de alguna forma dice: ahora que no están aquellos que me apoyaron, todos hombres, por supuesto, por la época, ¿quién se va a acordar de mí? Voy a caer quizás mi nombre en el olvido. En el fondo, desgraciadamente, muchas mujeres sabían que estaban apoyadas o detrás había una persona, un hombre, que les estaba ayudando quizá a darle algo de visibilidad, ¿no? Y sí es difícil, sí es difícil. Sí, claro, ella solo publica, si miramos como la historia de la literatura, podríamos decir que es una autora que solo publicó una vez, ya muy mayor, en el año 94, por tanto no tiene una trayectoria,
Pero claro, cuando vamos al corpus inédito, vemos que ella ha estado escribiendo toda su vida y que tiene una formación literaria que, o sea, que es una escritora de verdad, que no es una escritora ocasional, ni mucho menos. Pero ¿no crees que eso pasa también con casi todas las mujeres? Por lo Sí, menos claro. vamos a centrarnos en Canarias, siglo XX. Y de alguna forma creo que pasa también con todas las mujeres, ¿no? Tienen un librito por aquí, se publica uno, pasa sin pena ni gloria, apenas consigue distribución o divulgación. Y luego cuando los investigadores empezamos a rastrear su obra, te das cuenta de que tiene mucho más inédito, su obra tiene más repercusión y más importancia de la que se le ha dado, por ser mujer en muchos Y en casos. este sentido, ¿tú te has encontrado con alguna escritora que te haya como impactado, que no haya tenido la repercusión que merecía en su momento? Sí, Más mira, más de otras. muchas. Por ejemplo, Pino Ojeda, que ya está teniendo, se le está empezando a dar la repercusión, la notoriedad, la divulgación, la visibilidad que no había tenido, porque es una pena, pero ella no llegó a ver ese reconocimiento de alguna forma, ¿no? Sí tuvo un par de premios literarios, pero el que le hayan dedicado el Día de las Letras Canarias, por ejemplo, sí que es un impulso a esa imagen. Y también, y sobre todo, me llama la atención también Natalia Sosa, porque creo que también es una escritora que ha pasado sin pena ni gloria, que tiene una obra más extensa de la que parece y también es otra gran desconocida. Es verdad que Natalia Sosa lo tuvo más difícil, porque no solo era mujer, sino también era lesbiana. Entonces, su obra está escrita en un código que hay que saber descifrar para poder entender que no está hablando de la tristeza, o no está hablando simplemente de la nostalgia, está hablando de un cuerpo que no puede hablar, que desea otro cuerpo femenino, por la época también en la que tocó vivir, porque además se le unió el vivir en el franquismo, con todo lo que eso supone, ¿no? Y la falta de libertad y la censura. Y entonces siempre se sintió la otra, se sintió ninguneada, se sintió excluida en un país del hombre. Ella tiene un verso precioso que dice, expatriada para siempre del país del hombre, ¿no? Porque sabía que no pertenecía a este lugar simplemente por desear. Sí, no, es algo muy interesante. A ver, yo desde mi posición un poco hegemónica, más allá de la clase social, económica, pues no dejo de ser un hombre blanco, heterosexual. Últimamente me han interesado mucho algunas lecturas, como por ejemplo un marroquí que se llama Abdellah Taya, que tiene una novela donde él habla del momento en el que, bueno, es una carta que le escribe a su madre muerta, o sea, ya él declara su homosexualidad a su madre muerta, pero además, él además es inmigrante, siempre es el otro de alguna manera, es el otro dentro de su sociedad, pero también es el otro cuando va a Francia, pero doblemente otro, es decir, es inmigrante. Doble otredad. Exacto. O sea, en Francia nunca va a llegar a ser el francés y además va a ser siempre un poco, por mucho que el mundo o que viva en un mundo aparentemente moderno, no va a dejar de ser el homosexual también. Sí, bueno, Entonces, ya Simone de Beauvoir hablaba de la otredad. Es verdad que refiriéndose a la mujer, y si de alguna forma el feminismo abrió paso a los estudios de género, los estudios de género se han ido ampliando y han ido abriendo campo a otras identidades, ¿no? A identidades que no son heterocentristas, como decías, ¿no? Más allá de ser hombre, blanco y heterosexual, eso no te impide desmontar, deconstruir ese universo, ese imaginario con el que nos hemos educado y que forma parte de nuestra cultura. Y en el caso de las mujeres, o como Natalia, por ejemplo, tiene doble marginación, sufre la otredad por ser mujer, la otredad por ser escritora, la otredad por ser lesbiana, ¿no? Entonces, ¿y tú crees que los escritores actuales o escritoras dentro de estos grupos de diversidad están consiguiendo realmente llegar a los centros de difusión o están llegando como una moda? Es decir, ¿están llegando para quedarse o están llegando como una moda para algunas editoriales? Yo creo que las editoriales y en determinados eventos, festivales u organizaciones culturales, creo que lo están utilizando por el tirón de la moda. Pero si esa moda ha llegado para quedarse, y si esa moda está contribuyendo a la divulgación y a que realmente se reconozca la diversidad, bienvenida sea la moda, sí, ¿vale? claro, Yo a veces cuando veo estas camisetas que hacen algunas marcas internacionales sobre el feminismo, sobre género, y se la ponen chicas o chicos que a lo mejor no tienen muy clara concienciación de género, pero están divulgando, están visibilizando la diversidad, el género o el feminismo, digo, vale, es verdad que el capitalismo lo fagocita todo, se está haciendo también con la moda, pero si realmente redunda en que luego eso tenga una repercusión social, un cambio, una deconstrucción de la cultura, bienvenida sea la moda, que sea para quedarse, que no sea una moda pasajera. Entonces, sí, claro, es que
pienso ahora, por ejemplo, una de las últimas novelas que he leído, que se titula Las Malas, no sé si la conoces, de Sí. Camila Sosa Villada. Claro, es una literatura claramente combativa, es decir, claramente política, pero me pregunto si para un colectivo que tiene que vivir en un parque oscuro y además acudiendo a la prostitución para poder desarrollarse económicamente, porque fuera de ahí no puede tener ningún tipo, digamos, de prosperidad, si hay otra vía que no sea la denuncia. Es decir, si se puede acceder a la escritura de otro modo que no sea la denuncia cuando tu cuerpo constantemente ha sido violentado. Claro, yo esto lo veo desde la otredad, lo veo desde el otro otra lugar. perspectiva, sí, o sea, yo también. no lo puedo saber en primera persona, Claro. pero me pregunto si es posible acceder a otro tipo de escritura que Yo no creo sea que la sí. escritura del yo y la escritura de la violencia que ha sufrido el yo. Pero yo creo que sí, lo que pasa es que también creo que como escritor tienes que primero reconciliarte contigo y con esa sociedad que de alguna forma te ha atacado, te ha violentado, y entonces creo que es una forma de canalizar, de visibilizar esa opresión y esa exclusión que has Entonces, ¿tú sufrido. crees que la autoficción que en la mayoría las jóvenes narradoras están escribiendo viene por ese camino? Yo creo que puede ser para canalizar y también para visibilizar y concienciar. O para empezar a contar libremente las cosas del yo que no han sido contadas. Que no han sido contadas y que son necesarias contarlas, porque no sé, como escritor, como escritora creo que vienes condicionada no solo por una cultura que vives, por un contexto histórico determinado, y también por un yo, y en ese yo cuenta tu orientación y tu identidad sexual, y creo que eso condiciona tu escritura. Y haber sufrido rechazo o haberse que estar viviendo dentro del armario, creo que de alguna forma te hace vivir y escribir y ser de una manera determinada. Y la escritura responde a esas cuestiones tan vitales y tan esenciales. Puedes ficcionalizarla o no, puedes hacerla a modo reivindicativo o no, pero creo que también ayuda, ahora me estoy colocando en la parte del lector o de la lectora, creo que también ayuda a visibilizar una realidad de la que todavía se duda o de la que todavía se reniega o de todavía se piensa, bueno, no es para tanto, bueno, ya ha salido del armario, bueno, ¿qué más derechos quieren? Claro, ya se pueden casar las personas del mismo sexo, creo, para ir un poquito más allá, ¿no? Claro, y precisamente yo me he dado cuenta un poco de que precisamente esta visibilidad, este crecimiento, por un lado, por ejemplo, hay ciertos escritores que llevan muy mal el hecho de que estén muy en el candelero escritoras jóvenes, como ¿dónde va una niña de 23, 24 años, 25 a escribir algo importante? O sea, que se dedique a hacer cosas de niña, ¿no? Sí. Cuando nadie se cuestionaba en su momento que un escritor de 19 años estuviera en el candelero. Pero ahí también hay que ver la cuestión de género, es decir, quisiera saber si se cuestiona tanto cuando lo hace una mujer que cuando lo hace un hombre, ¿no? Pero es verdad que la experiencia, la edad, te va dando un mayor bagaje cultural, pero no creo que se pueda escribir una mala novela con 23, que es más, se puede escribir una buena novela con 23 y que eso te ayuda. Y luego también me llama la atención el poder que tiene la literatura y la lectura como lectores o lectoras a la hora de construir el imaginario, ¿no? El imaginario social e individual. Desde pequeños nos dan una serie de lecturas que de alguna forma nos ayudan a hacernos una representación del mundo en el que vivimos, de una determinada forma. Los hombres llevan barba y son fuertes y son cuadrados y tienen el pelo corto, las mujeres son de una forma, las mujeres son débiles. Esa literatura que todavía se sigue perpetuando, ¿no? Y que de alguna forma tiende a reforzar. No sé, yo en lo último que he estado yo pensando y escribiendo, pienso mucho en eso, en que el cuerpo es como nace sin nada y empieza a ponerse máscaras, ¿no? Empieza a ponerse máscaras, y en general los niños llegan a los 14, 15 años, llegamos, con unas máscaras muy concretas, ¿no? Entonces llega un momento en que tienes que empezar a quitarte máscaras, y aún así, no sé hasta qué punto se puede llegar a comprender del todo al otro, porque hay muchos otros. Es decir, todos somos muy tolerantes, por ejemplo, hay los pobres que viven en X país y están pasando hambre, qué pobres, pero si después llegan aquí ya no son tan pobres. Y somos tolerantes hasta que nos enfrentamos a la otredad y hasta que la vemos delante de los ojos. Es como el que dice, sí, bueno, si dos hombres se quieren querer, que se quieran, pero que no se besen en la playa delante de mí. Sí. O que tampoco hace falta montar el orgullo aquella así y vestirse de esa forma. Bueno, vamos a ver, ya cuando le ponemos un pero, ahí pasa algo. Por eso creo que me gusta la metáfora que acabas de usar de las máscaras, porque creo que de alguna forma la lectura y muchas mujeres han utilizado la lectura como forma de ir quitándose
esas máscaras, esas imposiciones de género, esos roles de género que de alguna forma la sociedad nos va imponiendo a todos, ¿no? Y luego te enfrentas a esa lectura como lectora y te puedes identificar o no, y puedo decir, vale, yo también tengo esas máscaras, y te puede ayudar a desmontarlas. Y si no tienes esas máscaras, o no eres una persona homosexual, pero estás leyendo esas máscaras que ha tenido que ponerse por ser homosexual o que le han puesto, te ayuda a reconocer que hay otras identidades, la fuerza de esas identidades. Y vuelvo a lo mejor a Natalia Sosa, ¿no? O también estaba pensando en un poema precioso de Pino Betancor, ¿no? De terciopela y seda era su cuerpo, ¿no? En que denuncia también esas máscaras, ese rol que le han ido teniendo que poner a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Y Pino Betancor, por ejemplo, sí, en ese poema sí tenía una conciencia y un objetivo claramente feminista y reivindicativo, ¿no? Que a veces, yo me acuerdo cuando hablaba con Pino Ojeda y le decía, pero bueno, este poema es feminista. Y ella me decía, yo no sé si es feminista o no. Yo lo escribí porque lo sentía y porque quería hablar de esto. Y en el fondo ella decía, ¿estoy haciendo denuncia? Me preguntaba, sí, yo creo que estás haciendo denuncia y estás hablando de temas que antes no podía hablar una mujer, como tu sexualidad y lo que tú sientes, ¿no? Ese deseo, que era tabú para las mujeres, pero en cambio un hombre sí podía hablar de eso sin ningún problema. Hablo en el campo de la literatura, ¿no? No, sí, claro, pero también creo que para el hombre también hay un momento de quitarse máscaras, es decir, ¿qué es ser un hombre? Realmente yo no podría dar una respuesta cerrada sobre qué es ser un hombre, porque casi que vamos a la individualidad. Cada hombre vive su vida de hombre de forma diferente, por muy heterosexual que sea, ¿sabes? Otra cosa es que vayamos al cliché, a la medida, ¿no? Centro. Entonces está claro que es un mundo... el mundo de pensarse la identidad es muy interesante por eso, porque podemos quedarnos en el cliché o intentar llegar a comprender a todos los otros que hay. Que el otro puede ser el que creemos que es semejante en ese sentido. Sí, por eso me gusta cuando he leído lo de las nuevas masculinidades, esa nueva opción, porque igual que la mujer se ha tenido que deconstruir, ¿no? Se ha tenido que desmontar porque tiene una cultura heredada que no es suya, un lenguaje heredado que no es suyo, cuando se habla de lenguaje inclusivo, que es necesario porque ayuda a visibilizar. Creo que al hombre de alguna forma le ocurre lo mismo, ¿no? Le están como diciendo, el que siempre está sentado ahí en ese trono, desde esa perspectiva, con ese poder, con esos privilegios, tampoco se trata de bajar, simplemente que espérate porque hay otras otredades, hay otras identidades que van a subir y van a compartir esa situación, ¿no? Sí, pero... reubicarse quizá. Claro, ¿no? Y todo el trabajo de recuperación que hay que hacer en el sentido de voces que siempre han sido XD, por ejemplo, mujer de, hermana de, por ejemplo, en los últimos meses leí también una novela de carretera que tiene la hija de Kerouac, se llama Jan Kerouac, una muchacha en la carretera, creo que o una chica en la carretera, creo que se titula. Y yo la leí y digo, bueno, no tiene menos valor literario que su padre, por ejemplo. Claro. Pero siempre va a ser la hija de. Además, la hija no reconocida de. Es como cuando la vas a vender, cuando ya va a salir en libro y va a ir a una librería, siempre va a ir con esa etiqueta. Con esa etiqueta, claro. Y quitarse esa etiqueta es como el trabajo duro, el trabajo arduo. Para ti, ¿tú crees que con todo este trabajo que se está haciendo de recuperación, de divulgación, se está consiguiendo, digamos que, cambiar un poco la visión? ¿O sigue quedando dentro de un nicho de, por ejemplo, recuperar a las autoras, recuperar a la diversidad de la literatura, ¿está consiguiendo colocarla en el centro o está consiguiendo dejarla siempre en el lugar de lo diverso, de lo diferente, de lo extraño? Yo creo que lo está consiguiendo visibilizar y ponerlo en el centro, y también está haciendo que el hombre se reubique, ¿no? Que descentralízate y que el centro somos todos, o que no hay ningún centro quizá, ¿no? Dentro de la otredad que decía. Creo que es un proceso que va lento y creo que contribuye a ello. Por ejemplo, el que estemos nosotros hoy hablando de este tema, el que se celebren este tipo de jornadas o otro tipo de festivales que se organizan institucionalmente, creo que tiende de alguna forma a divulgar, a visibilizar esa necesidad. Luego hay otra parte que creo que hay que hacer, y estamos hablando de libros de lectura. Todavía en los centros, en los institutos, en las escuelas se siguen leyendo el canon oficial, que está conformado principalmente por hombres blancos y heterosexuales. Entonces creo que habría que revisar para que realmente haya un verdadero cambio, ¿no? No sé qué piensas, porque cuando sales de la educación obligatoria básica, con toda la influencia y el poder que tiene la literatura en la construcción de la identidad, sí, no, ya de por sigue saliendo con esos mismos modelos de hace 40, 50, 60, 70 años. Ya de por sí el centro educativo te va a modelar, es decir, te está modelando de alguna forma.
y es algo a lo que hay que ir obligatoriamente. Entonces, yo creo que hay que quizá darle un giro y enfocarlo de otra manera, que los niños no... O sea, yo no concibo que un niño de 13 años o de 14 años esté estudiando el Mio Cid como un poema leído, en lugar de empezar conectando quizá con nuevas narrativas, con nuevas poesías, que sí que lo van a llevar a leer. Exacto. Sobre todo. O sea, un niño, sí, evidentemente hay que leer a Garcilaso, hay que leer a Góngora, son poetas centrales, hay que leer a Cervantes, pero no sé hasta qué punto un niño de 14, 15, 16 años, solo conociendo eso y sin conocer toda la diversidad de la literatura que hay, cómo se está conformando la literatura hoy, va a llegar a comprender el proceso en el que estamos. Por ejemplo, no puede ser que salgas del instituto, me recuerdo ahora como estudiante, yo salí del instituto prácticamente sin leer un poema en verso libre. O sea, sí, cuando es algo que ya está súper superado desde hace mucho tiempo. Entonces quizá, no sé cómo lo ves tú, que trabajas en la docencia, aunque claro, de la universidad, que es otro ámbito, pero no sé cómo lo ves tú, cómo llegar con la literatura, más allá de presentar la diversidad, que evidentemente ya hablar de canon hoy en día a mí me parece como algo absurdo. Pero sigue funcionando. Claro, sigue funcionando. Sigue funcionando y es el parámetro que se utiliza. Y si vamos a las relaciones, o sea, vivimos en un mundo de la literatura en que todo funciona con relaciones. Sí. Y por muy diverso que quiera ser el centro, no deja de ser el centro. Sí. Es decir, vivimos en un lugar muy centralizado en la literatura, en el sentido de que hay dos centros, que son Madrid y Barcelona, y que al final se mueven en sus redes sociales. Entonces, por mucho que ellos digan, no, nosotros queremos ampliar los cánones, queremos ser diversos, realmente me gustaría saber hasta qué punto ellos están interesados, no ya que quieran abrirse, sino hasta qué punto están interesados en mirar más allá. Ay, yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas de que quieran mirar más allá, es una buena reflexión. Yo tengo mis dudas porque estabas diciendo algo muy interesante, que es lo de un niño de 13, 14, 15 años leyéndose el Mio Cid o Garcilaso y Góngora, que son poetas maravillosos, sí, que tienen que leer, o que deberían leer. En duda. Pero un niño de 14 o una niña de 14, 15 años no va a entender esa poesía, no va a entender, no va a conectar, y lo que va a hacer es alejarle de la poesía. Tendría que empezarse por una poesía del siglo XX y una poesía en donde se muestre una representación lo más amplia posible de toda la diversidad. No, y a la forma de explicar esa poesía. También. Es decir, una cosa es leer poesía y otra cosa es poner a los niños a medir versos, que eso ya es otro universo. No, simplemente leer Góngora, lo digo Góngora por su hermetismo, ¿no? Porque requiere también de un conocimiento de las figuras literarias, saber descifrar ese que es un autor complejo, que lee Góngora y dice, bueno, no vuelvo a leer poesía en mi vida con 15 años. Dice, y es un autor complejo para filólogos incluso. Claro, exacto, por eso. Y los ponemos a leer, se ponen a leer allí a Góngora con 13, 14, 15 años, y entonces... al final, como tú dices, sigue ocurriendo, ¿no? No leen poemas de verso libre, que son una maravilla, o no leen poemas actuales, o no leen poemas de... O poemas en prosa. En prosa, o de mujeres, o de personas homosexuales o transexuales, da igual, ¿no? Poemas donde muestren una diversidad identitaria con la que o tú te puedas identificar, porque lo eres, o no, pero puedes reconocer que el mundo está conformado por estas identidades que enriquecen la sociedad en la que vivimos. Entonces, y ahora que estamos como que la sociedad, por mucho que haya una ola de reacción contra la diversidad, etcétera, que ahora que la sociedad está siendo más diversa, ¿tú crees que los grandes centros de creación en España, que en general, bueno, grandes centros de creación en España comparados con el mundo, al final no dejan de ser centros de creación pequeños, ¿no? Sí, sí. Pero ¿tú crees que ellos están ampliando la mirada hacia lo que se ha denominado históricamente las periferias? ¿O que todavía falta mucho trabajo en ese camino? Yo creo que falta mucho trabajo. Creo que el trabajo principalmente lo está haciendo la propia periferia, que se está diciendo, no somos periferia o vamos a rodarnos. Creo que va más por ahí que el hecho de que la centralidad quiera abrirse. Por eso creo que es un trabajo siempre difícil. Es una lucha del de fuera que intenta entrar en el centro. Creo que sí, del de fuera que ha dicho, ya está bien, y si estamos desde fuera, reivindicamos el estar aquí fuera y creemos que se nos debe visibilizar desde aquí fuera y ver y leer, más que una actitud de los de dentro de decir, venga, vamos, porque tampoco se trata de que los de dentro abran y digan, venga, vamos, les dejamos entrar. No. Claro, no, con la condescendencia. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que desaparezca esa centralidad, ese heterocentrismo, por ejemplo, esa mirada patriarcal que de alguna forma aglutina comportamientos y culturas, de desmontarla y abrir y reconocer que hay una periferia o hay una otredad, pero que tú también eres una otredad con respecto a mí. Yo voy a ello porque el centro en sí mismo hoy se cree diverso. Ya.
Yo creo que no lo es. Yo creo que no lo es. Yo creo que no lo es, simplemente que se está dando voz, las propias voces, las propias periferias, la que está reivindicando esa voz, desde el activismo social, no sé, estoy pensando en su momento relacionado con la literatura, desde el feminismo lesbiano cuando empezó a ser más crítico, o la teoría queer, que son movimientos que funcionan mucho desde el activismo social, que de alguna forma es la base, y creo que también necesita la apoyatura de la teoría social, ¿no? Para articular un discurso, claro. desde el que también, desde la educación, desde la literatura, ir hilvanando una forma de actuar, pues mira, este tiene tal forma, esto se aglutina así, vamos a leer estas lecturas porque creo que tiene que compaginarse, ¿no? Tiene que aglutinarse de alguna forma, tanto el activismo social con la teoría, pero yo no creo que ese centro realmente esté aglutinando, creo que es más un movimiento de la periferia, y siempre los que están debajo, voy a decirlo tal cual, los que estamos debajo, ¿vale? Los que estamos debajo, mujeres, hombres, esas identidades alternativas, personas heterosexuales, creo que siempre han tenido que hacer un mayor esfuerzo para interpretar, para decir que estamos aquí, para luchar, para tomar conciencia en primer lugar de que forman parte de la otredad. Más que porque los de arriba hayan dicho, venga, vamos, que le dejamos pasar. Creo, no sé. Y hay que aspirar, ¿tú crees que hay que aspirar a asaltar esos centros de creación y de difusión? Yo creo que hay que aspirar a abrirlo. Exacto, a vivir. Claro, creo que la otredad tiene su mundo, la periferia tiene su mundo. No se trata de conquistar el centro, se trata de abrirlo, no me sale la palabra, de desubicar el centro de alguna forma, y que todo sea en periferia y que todo sea otredad, porque todos tenemos, no se trata de, vamos a por ti, vamos a esos privilegios, porque tampoco son privilegios, son derechos. Son derechos que tenemos que tener todos, y habría que hablar desde no el centro, pero que darle voz a la periferia, porque... Sí, claro. Volviendo ahora, empezamos con Josefina Zamora, voy a volver un poco a ella. Yo titulé la introducción del libro Yo soy la historia sumergida. Exacto. Porque en un relato en que la mujer de Jekyll, como Mistress Jekyll se explica, se titula así, sí. Ella explica toda su... cómo es ella, cómo vive ella, etcétera, y su relación con él, etcétera. Y en un momento dice, yo soy la historia sumergida. Como yo he estado aquí todo el tiempo latente y no he podido realmente salir. Y a mí me interesa en ella sobre todo cómo el cuerpo, cómo se posee a la mujer en esos relatos por el cuerpo. Por el cuerpo. Cómo los hombres quieren tener la mirada, quieren tener la boca, las manos. Por ejemplo, hay un relato que es Los brazos de Irene, que es como el más brutal, en que el marido es cirujano. Y entonces para poseerla, para ir poseyéndola cada vez más, ella es su escultura. Es decir, ella nunca va a ser la obra independiente, digamos, nunca va a ser la persona independiente, siempre va a ser la obra del artista. La obra que él modela como él quiere que ella sea. Entonces empieza a amputarle miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante. Sí. Además, ella plantea casi una imposibilidad de salir ahí, que claro, también es como hija de su época en ese momento, porque en los relatos yo veo que solo se sale de esa situación cuando muere el marido o cuando se planifica la muerte del marido. Planifica la muerte de ella. Es decir, no tiene otra forma de salir de ese... Pero, claro, hoy vivimos en una situación muy diferente. Muy distinta, claro. pero estaba pensando lo que dijiste ahora. Creo que esa historia silenciada o esa historia acallada, en el fondo, de la mayoría que de la minoría, porque creo que ese centro del que hablábamos antes lo conforma una minoría. Claro. Creo que en el fondo son una minoría. Y esa periferia... Pero como todos los centros, ¿no? Claro, como todos los centros son una minoría, y cuando rescatamos esas voces como la de Josefina Zamora y damos voz a esos relatos, creo que la inmensa mayoría se identifica con ese silencio, con esa voz ausente, con esa voz que no está. Creo que es mayoritario, ¿no? Me parece curioso. Sí, no, además hemos pensado en unos universales, en un ser universal muy acotado, muy cerrado, sí. con una visión muy miope quizás. Sí. Y desde Canarias lo hemos vivido mucho, ¿no? Esos escritores y escritoras que han dicho, no, yo soy universal, yo no quiero ser local, pero decir cosas que toda la gente en cierta medida vive o siente. Claro. O sea, porque lo que se siente aquí mismo en Vallehermoso se puede sentir en cualquier parte del mundo y puede ser igual de diverso. Una persona que vive en un pueblo de 100 personas que una persona que vive en una gran ciudad. Otra cosa es cómo puede vivir su diversidad. Sí. Y cómo he podido expresarla de alguna forma, ¿no? Porque si hay algo que critico del centro es
esas verdades absolutas, ese discurso único, absoluto y verdadero que parece que es el que se erige como patrón, como modelo de conducta, como verdad universal, ¿no? Y la periferia, la otredad, esos otros grupos que no son minoritarios, han tenido que ir desmontando y ofreciendo otro discurso alternativo que no es unívoco, que yo también tengo mi cuerpo, que yo también tengo un deseo alternativo, que yo también tengo una vida alternativa y que no es mía. Y cuando me lee esa otredad dice, pues yo también creo que empezarían a levantar la mano más de la mitad de la humanidad. Claro, pero ¿no? es que a no ser que todos los escritores escribamos la misma obra, con los mismos modelos, con los mismos cánones, con las mismas imágenes, todos somos una alternativa con respecto al otro. Tenga la orientación de ideología, de sexo, sea blanco, sea negro, sea como sea, digamos, estéticos y de modelo hegemónico que controlan la creación, controlan el pensamiento. Y creo que es una buena cosa de este tiempo, que, por ejemplo, si yo miro a los nuevos escritores de Canarias y escritoras, veo Rodrigo García Marina, Aida González Rossi, Andrea Abreu, Daniel María, veo, y es quizá la gran diferencia de la actualidad con respecto a otros momentos, en que si por ejemplo vamos a los 90, vale, hay individualidades siempre, sí, pero vemos como grandes corrientes, ¿no? En un lugar se buscaba una poesía más metafísica, más de un lenguaje muy concreto, en otro se buscaba una poesía más de la oralidad, etc. Distinta. Pero veo que ahora cada uno es como casi de su padre y de su madre, ¿no? Y eso me parece muy interesante, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que está viendo, por esto que estamos diciendo, de esta visibilidad de lo atredado, de lo alternativo, de lo diferente, yo creo que hay unos jóvenes escritores, ¿no? y escritoras que están conectando con ese discurso y porque están viviendo también otra época, estamos en el siglo XXI y están empezando a cuestionar esas verdades absolutas de las que vimos antes, o ese canon unívoco o ese discurso oficial que de alguna forma no me identifico con él, ¿no? Y entonces quiero darle la vuelta o quiero presentar otro discurso alternativo, ¿no? Sí, claro, es que si yo veo, por ejemplo, volviendo a los nuevos escritores, ¿no? Si yo veo a Aida, que escribe una poesía en prosa, casi sin puntuación, con estructuras muy anárquicas, etc. Vale, ella habla al final de su cuerpo, pero lo expresa de la manera en que le da la gana. Exacto. Y eso me parece muy interesante. Esa libertad que no han podido tener en otra época. Exacto. Que es importante. Por ejemplo, ¿qué era ser mujeres poeta en el año 50? Pues si no escribías de una mujer que se muere de amor y Exacto. que está sufriendo, no eras una mujer poeta, eras una cosa rara, ¿no? Y ahora no, ahora hay mujer poeta en esta época, pues ya puedes tocar otros temas y tienes una libertad con la que poder hablar. Ayer, pues me ha encantado. Igual. Me ha encantado hablar contigo de literatura, estar aquí en este festival y debatir, compartir. Espero que podamos repetir esta experiencia. Sí, estaría muy bien. Ha sido un placer. La verdad, igual. Muchas gracias. Igual.